En la W, el reporte, coronel. Bueno, si tuvimos embajador de la India, ahora tenemos nuncio con placas diplomáticas en Barranquilla. Daniel, ¿qué trae el reporte hoy sobre este curioso personaje? Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. Marco Di Nunzio es, de acuerdo con sus documentos, un ciudadano italiano nacionalizado en Colombia y residente en la costa atlántica. Su nombre ha ganado mucha notoriedad en Italia porque está reclamando parte de la inmensa fortuna del ex primer ministro Silvio Berlusconi, quien murió en junio del año pasado. Días después del fallecimiento de Berlusconi, el señor Di Nunzio depositó en una notaría de Nápoles un testamento aparentemente firmado por el ex primer ministro en Cartagena, Colombia, según el cual le había dejado el 2% de las acciones de su compañía Fininvest. Estas acciones están avaluadas en 26 millones de euros. De acuerdo con ese testamento, Berlusconi también le heredó al italiano residente en Colombia una casa en Antigua y el barco Principessa by Via. La autenticidad del testamento que favorece al señor Di Nunzio es cuestionada en Italia. Incluso la Fiscalía de Milán abrió una investigación contra el ítalo colombiano por el presunto delito de falsedad. La prensa italiana ha publicado que esa investigación la adelantan los fiscales de Milán Roberta, Amadeo y Marcello Viola. Los informes aseguran que el testamento presuntamente falsificado tiene sellos de la Notaría Primera de Cartagena y está apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. La notaria que lo firma es la doctora Margarita Rosa Jiménez Nájera, quien le envió una carta a la Fiscalía General de la Nación en Colombia diciendo, abro comillas, los documentos presentados por el señor Marco Di Nunzio son apócrifos, ya que el señor Berlusconi no se ha presentado nunca en esta notaría de Cartagena. Me permito solicitar adelantar la investigación correspondiente a fin de determinar la comisión de un delito. Cierra comillas. Pero esa no fue la única notaría que visitó el señor Marco Di Nunzio. El mes pasado llegó hasta la Notaría 11 de Barranquilla, cuyo titular es el abogado Jaime Horta, para apostillar documentos relacionados con un testamento en Italia. El señor Di Nunzio llegó cuando se estaba cerrando la notaría y ese fue el comienzo de un incidente que escaló en tono y en una acción de tutela. A esta hora saludamos al notario Jaime Horta. Doctor Horta, ¿cómo fue la visita del señor Di Nunzio a su despacho notarial? Gracias, Daniel. Buenos días, Julio, y a todos los compañeros de la mesa de la W. Mire, un viernes, el 16 de febrero, a la hora del cierre, pocos minutos antes, llegó un señor reclamando que era italiano, que era el nuncio del Papa. Mejor, de pronto por el nombre del señor Marco Di Nunzio, aquí lo confundieron con el nuncio, y además porque venía en un carro de placas diplomáticas o placas de la Unión Europea, que son extrañas acá en nuestro medio. Obviamente lo atendimos, y después de que ya se cerró la oficina, el señor seguía pidiendo nuevos servicios, incluyendo una apostilla de documentos que debía enviar para Italia. Le dijimos que ya era muy tarde. Yo cuando vi el alegato con los empleados, lo llamé, lo hice entrar al despacho, no sé qué, y conmigo. Le dije, vamos a hacerle todo lo que podamos a colaborar pues, en el trámite de las autenticaciones, ¿no? Pero finalmente, ya a las 5:40, hacía 40 minutos la hemos cerrado. Le dije, mire, la apostilla sí no se puede hacer. No se puede hacer porque es que no tenemos ni siquiera la fotocopia. El empleado de la fotocopia ya se retiró. Dijo, no, hágame, por lo menos déjeme pagar el valor de la apostilla. Yo necesito pagar ese valor para probar que lo que estaba haciendo ese trámite. Hasta le dije cosas que nunca digo y era tan importante porque llegó tan tarde. Creo que lo hizo deliberadamente para aprovechar el atapago del cierre y el desespero un poco de los empleados que quieren ir para sus casas. Pero bueno, quedamos de que iba a enviar unos documentos escaneados y los seguíamos tramitando el lunes. Y la abogada lo atendió, incluso siguió al teléfono de él hasta las 7 de la noche. Él pagó la apostilla, valía 120,000 pesos, pagó con 2 billetes de 50 y 2 de 10, 115 y se devolvió 5,000. Y de pronto al citado le dice a la abogada en la notaría, ¿no? Que el notario se acaba por los vueltos. Oye, ¿esto qué es? Eso no es serio, eso sí respetamos sus actos debidos. Que se le ocurra. Aquí tenemos instrucciones de que no se recibe ni un peso de propina y se devuelven todos los vueltos, por decirlo así, ¿no? Y yo entré ya en la franca desconfianza, porque uno de los documentos que él presentaba decía que vivía en la Sierra Nevada de Santa Marta. Santa Marta no, puso deliberante Santa María como para confundir. El kilómetro 2 de la entrada principal, ¿no? Y yo dije, mire, y eso desde el documento me chocó muchísimo. Dije, mire, vamos a hacer una cosa. Venga el lunes, le devolvemos su plata y anulamos esa factura y usted le regala su plata. Bueno, volvió el lunes, obviamente a las 12:05 del día que le habíamos cerrado otra vez, y a la fuerza se metió a la notaría y se sentó acá en la recepción. Que no se iba hasta que no le atendieran, que necesitaba su plata y en fin, ¿no? Le dije, mire, ya fue a ser la una abrimos otra vez. Esta es la hora del almuerzo. No, esta fue y no volvió. Curiosamente, a los 2-3 días, presentó una tutela de Cartagena, increíble porque voló, ¿no? A los 3 días estaba repartida, admitida y notificada al notario. Supuestamente lo habíamos discriminado. Y el juez extrañamente ordenaba que se prestar disculpas al ciudadano. Lo curioso de todo esto, que parece un capítulo... Un momento, doctor Horta. Sí. Doctor Horta, yo le quiero preguntar, me quiero detener antes de la decisión sobre la acción de tutela para preguntarle de qué se trataba, sobre qué era el trámite que adelantaba el señor Nunzio en su notaría. ¿Era también sobre el testamento de Silvio Berlusconi? Claro que sí, ¿no? Eran varios documentos, entre otros, pues uno dirigido a la Fiscalía de Italia, que fue lo que nos dio como la alerta, y yo a raíz de eso yo entré a Google y preciso, investigado por la Fiscalía, que en Medellín era atracado y le había robado 1.200 millones. Pero usted traje, la verdad, estrambótico, ¿no?
alucinado, parecía loco, pensé que estaba envenenado. Y a raíz de eso, pues yo me di cuenta que algo pasaba ahí con este señor, ¿no? Además, Exactamente en qué consistía el trámite que él estaba reclamando. Exactamente cuál era el trámite que él estaba pidiendo. Bueno, era algo así como un poder a un abogado diciendo que lo iba a representar allá tal vez en Turín, ¿no? Algo así. Porque era así como no me entré a detallar. ¿Y el documento estaba escrito en español o en italiano? Estaba en italiano. En italiano, lo cual pues obviamente hace un poco más complicada la diligencia de autenticación. Como usted dice, esto derivó en una acción de tutela que fue resuelta por el juez cuarto municipal de pequeñas causas de Cartagena. ¿Por qué en Cartagena si todo este incidente se vivió en Barranquilla? Bueno, esa es una de las curiosidades, ¿no? La primera para mí es que siendo italiano, aquí el trámite lo hizo como colombiano, con ciudadanía colombiana, sorpresa, ¿no? Entonces no hay ningún italiano. En Colombia, colombiano es colombiano, valga la redundancia, y tienes toda la razón, ¿no? Por jurisdicción, y porque los hechos supuestamente ocurrieron en Barranquilla, pero ya tramitaste en Barranquilla. Lo sorprendente es que se tramitó súper rápido esa demanda de tutela, ¿no? Y además iba más allá de lo que él pedía, porque él pedía casi hasta cárcel contra el notario. Bueno, usted perdió la tutela y el juez de Cartagena le ordena ofrecer disculpas al señor Marco Dinuncio. ¿Ya cumplió usted con la orden judicial, doctor Horta? Bueno, no he perdido la tutela. El juez de Cartagena sí ordena presentarle disculpas al señor Dinuncio. No se las he presentado. Yo estoy dispuesto, mis compañeros notarios, mis colegas de todo el país que me han rodeado, están preocupados porque me pudieran ordenar arresto, ¿no? Pero yo estoy absolutamente seguro de que tengo la razón, de que no podemos atender esos casos, que los jueces deben respetar también la autoridad de los notarios. Pero además, hubo una coincidencia y es que uno de estos días estuvo una notaria encargada, y la notaria encargada con mucho criterio hizo unas disculpas que yo creo que sean suficientes para el juez, diciendo por orden del juez tal de Cartagena, presentamos disculpas al señor Russo. Atentamente, notaria encargada. Creo que eso es lo que ordenaba el juez. Ok, o sea, usted siente que el despacho ya cumplió con la orden judicial y sin embargo usted lo va a llevar a una segunda instancia para ver si se resuelve a su favor. Claro, porque es que la tutela tiene un recurso. La sentencia de primera instancia es de obligatorio cumplimiento, pero la sentencia hay que atacarla si le corresponde revocarla al juez de segunda instancia que también está en Cartagena. ¿Sabe usted si la Fiscalía ha iniciado alguna investigación por la presunta falsificación del testamento de Silvio Berlusconi? Me refiero a la Fiscalía colombiana. Sabemos que en Italia se dio una investigación. Sí, no, eso es lo extraño también. Que a pesar de que la notaria de Cartagena, es que esto fue como providencial para el notario 11, la notaria de Cartagena me contó que ha presentado 4 denuncias contra Dinuncio y la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada, incluida el primer episodio, que fue supuestamente haber traído a Berlusconi a Cartagena a que autenticara el documento por el cual sería el 2% de su herencia. Bueno, son 26 millones de euros, más una casa en Antigua, más un yate, lo que está en juego, y pareciera que los herederos de Berlusconi, básicamente su hijo, su exesposa y un aliado político, no están dispuestos a compartir eso, que es una parte relativamente pequeña de su fortuna, con el señor Dinuncio. Mil gracias al señor notario Jaime Horta. A mí me gustaría mucho hablar con el señor Marco Dinuncio sobre este episodio y sobre el testamento de Silvio Berlusconi. Con toda seguridad, esta historia va a seguir creciendo. Señor, dígame. Es que han salido más cosas. La misma notaria de Cartagena denunció que el señor Dinuncio falsificó su propio registro civil italiano para registrar en Cartagena como Marco Di Sierra. Y con ese registro falso tramitó nueva cédula de ciudadanía y la registraduría se la otorgó. Entonces ella muy diligentemente le ha pedido a la registraduría que cancele esa cédula por falsedad. Y aparte de eso hay otro elemento, y es que se ha probado por lo menos otro caso de un ciudadano italiano que murió en Cartagena y que también curiosamente el señor Dinuncio aparece como heredero. Hay pruebas de eso. Es decir, otro testamento más la aparente irregularidad en la obtención de una cédula con el mismo registro civil del señor Dinuncio. Sí, correcto, sino que le cambió el nombre, lo hizo al nombre de Marco Di Sierra, y con ese registro tiene su cédula. ¿Di Sierra Nevada? Debería ser así, señor. Bueno, un gran personaje, el señor Dinuncio. Vamos a tratar de tenerlo aquí en el reporte coronel. Les decía que es muy seguro que esta historia va a seguir creciendo tanto en Italia como en Colombia. Mil gracias al doctor Jaime Horta, notario 11 de Barranquilla, y este fue el reporte coronel de hoy.